La ministra de Salud abordó hoy el fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto el alza de los precios de las primas GES realizada por las ISAPRES y que ordena volver al cobro anterior. Fija un tope de precios, señalando que el ajuste debería producirse el próximo mes. Para hablar de este tema, de otros también, estaremos conversando a esta hora con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, presidente también de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado, Nicolás. Gusto saludarle. Oiga, senador, primero que todo, ¿cómo evalúa usted este fallo de la Corte Suprema? ¿Se esperaba? Porque ya habíamos visto lo que sucedió con las alzas de los planes, las tablas de factores, y faltaba justo la tercera, el GES, la garantía explícita de salud. ¿Cómo lo ve usted? Y si se esperaba que se diera algo que muchos han comentado, que ya en fallos anteriores la Corte Suprema está entrando en lo que es la política pública, definiendo política pública, pero ahora dentro de eso define y fija precios también. Bueno, con este fallo se cierra una etapa larga de más de un año de sucesivos fallos judiciales de última instancia en los cuales se busca hacer justicia, claramente, porque aquí recordemos que son los propios afiliados que han ido contra sus ISAPRES a raíz del precio base o la tabla de factores o la prima del auge, ¿verdad? Que son las distintas variantes o aristas que ha tenido este caso. Sí. En esta oportunidad estamos hablando de un valor estándar que se fija cada 3 años, que establece una estimación de cuánto usan personas que tengan enfermedades del auge, su sistema auge dentro del ISAPRE, pero con la particularidad de que 1 de cada 4 personas afiliadas que tengan enfermedades del auge usa ese sistema, o sea, es un sistema que está muy por debajo de su utilización de lo que fuera en FONASA. Aún así, 3 ISAPRES fueron sentenciadas, de lo que se conoce hasta el momento, que faltan algunos fallos más, y claramente han habido cobros en exceso por más de un 40 y hasta casi un 60% en el caso de algunas ISAPRES, respecto del valor que en octubre del año pasado se empezó a fijar para cada una de estas ISAPRES y sus afiliados. Esto es delicado porque claramente este es un fallo que tiene ahora un efecto directo, que tiene que ver con que las personas tienen que ver una rebaja de su prima del auge a contar del próximo mes. Claro. Eso es inevitable. Eso es la práctica, y el tema de las devoluciones se lo deja la superintendencia, que también tiene una dificultad en términos de que esa, perdón el chilenismo, esa pelota se la deja la superintendencia, como lo diría, bueno, totalmente razonable, pero ahí tendrá que definirse efectivamente devolución o no, y ya estamos con el tema de las tablas de factores. Claro, aquí al final de cuentas recordemos que el precio final que paga una persona en su plan es esta ecuación que tiene estos 3 factores: precio base, tabla de factores y prima GES. Sí. Ahora, lo concreto es que la situación hoy día implica un ajuste del sistema que permita su sobrevivencia, de algún modo, para pagar lo que le corresponda pagar, y sobre todo de que haya... seguir pagándolo. Claro, y sobre todo de que la gente perciba que estos fallos judiciales tienen una traducción, porque en Chile cuando a alguien le cobran de más, eso tiene que ser restituido. En este caso, la superintendencia tendrá que dar un instructivo de cómo a contar de septiembre las personas, no solamente los que fueron a la justicia, sino que todas las personas que se han visto afectadas por un cobro de más pueden resarcirse a partir de esta decisión judicial. Misma discusión que se dio si efectivamente era para quienes habían recurrido a la justicia o era una visión general que se dio con lo de la tabla de factores, finalmente para todos, digamos, correcto. Pero hay una diferencia, perdón, Nicolás. Por favor. En este fallo, lo que nos indican los expertos es que desde la visión que tuvo Ángela Vivancos, recordaremos que ella dijo, no, solo los que fueron a la justicia tendrían derecho, son litigantes. O la versión que primó en ese momento, en el segundo fallo, que era para todos, ¿verdad?, los que estaban afiliados a esos planes. Ahora lo traslada en un camino intermedio, digámoslo así, a que la superintendencia defina. Claro. Y lo más probable es que haya un mecanismo que tendrán que definir la superintendencia de cómo las personas se pueden efectivamente resarcir de esta situación de desmedro que tuvieron en una alza excesiva de precios, que por lo demás, digámoslo, la ISAPRE en esto lo admiten de algún modo. Ellos usaron el precio GES o auge como variable de ajuste por los números rojos que traían durante largos meses y un par de años prácticamente hasta el día de hoy. Sí, claro. Ahora, esto usted lo decía, en una larga situación que se daba en términos judiciales, en términos de recursos, en definiciones de la Corte Suprema. Uno podría entrar ahí a una discusión también que es bien relevante sobre lo que ha sido el actuar aquí en la Corte Suprema, pero quiero quedarme en lo que ha sido también el trabajo de cómo solucionar este problema de la crisis, porque finalmente, a ver, vamos a lo concreto, ya se cierra el tema judicial.
esto suma más carga, digamos, financiera al problema financiero que tienen las ISAPRES. Y uno diría, bueno, aquí, y esta es la verdad judicial, han habido cobro indebido. Esa es la verdad judicial. Pero independiente de eso, ¿cómo hacemos que las ISAPRES sobrevivan pensando en los afiliados y pensando que tienen que pagar esa deuda, digamos? Ustedes están trabajando en la Comisión de Salud, Sí. yo lo escuché en una entrevista durante la semana, que han estado quizás un poco más en silencio público, pero llegando a acuerdos. También estábamos conversando con el senador Chaguán. ¿Usted le ve una salida o aquí, lisa y llanamente, las ISAPRES van a morir? Si lo Mire, queremos poner desde ese punto de vista. nosotros queremos, y aquí hablo por toda la comisión, que haya una salida que permita cumplir las sentencias, pero a la vez que haya sustentabilidad financiera del sistema. Claro, Y ni lo uno ni lo otro, digamos. este último punto es el más delicado porque hoy día hay una acumulación de deudas y disminuciones de ingresos que van a venir por estos mismos fallos, que hacen necesario colocar un poco más a fondo los cambios que haya que introducir. Y por eso hoy, en la sesión extraordinaria que tuvimos en la Comisión de Salud, le hemos planteado a la ministra del ramo que es necesario que el comité técnico, que está funcionando bien, pero que no es milagroso, porque no puede inventar soluciones cuando no hay soluciones muy claras, en la transición desde hoy hasta un momento distinto del sistema privado, porque atención privada va a haber, pero otra cosa es la lógica de la ISAPRE, que es la que se ha ido agotando en el tiempo, porque claramente este sistema de aseguramiento individual y no con lógica de seguridad social se ha judicializado en extremo, hay sensación de abuso, hay daño reputacional y hay una industria que tiene números rojos. Aquí claramente el sistema no dio el ancho o no dio abasto y los problemas se terminarán, porque aquí esta discusión, y me ha tocado cubrirla ya mucho tiempo, y siempre como que se ha ido pateando hasta que llegamos a esto. Ya no da para más. O sea, Sí, creo no, que no. estamos en un punto, han pasado 13 años desde 13 aquel fallo del Tribunal Constitucional que eliminó las tablas de factores, claro. y ya ha habido un vacío que hoy día se llenó más bien de causas judiciales, y por eso, más que pensar que puede haber, según algunos, una especie de legislación a partir de los fallos, lo que se intenta es comprender cómo en el mundo privado, ya sea los seguros o ISAPRE, y las clínicas, que son también otro componente importante y que tiene además una creencia importante de más de 500.000 millones de pesos respecto a las ISAPRE. O sea, son deudoras las ISAPRE también de clínicas. Y Y las bueno, por el clínicas, punto, senador, de clínicas que uno podría pensar clínica, gran clínica, que atiende No. a la BC1. No, porque No solo en eso. regiones las clínicas tienen un rol bien importante donde lamentablemente el aparato público, por ABC motivo, no pueden llegar. 5 millones de chilenos de FONASA se atienden en clínicas privadas en todas las regiones del país, porque hay gente que compra un bono y va a ver un doctor, gente que se hace una radiografía, una ecografía. O sea, hay hoy día mucha prestación, incluso GES o auge pública, que se hace en clínicas privadas para poder paliar lo que son las listas de espera en los hospitales, que incluso tienen retrasos del propio GES, más de 80.000 personas aproximadamente. O sea, la interacción público-privada se necesita, es parte de un sistema de salud integrativo, y donde esta gran desigualdad, que es o esperar en el mundo público o un sobreprecio en el mundo privado, son los dos mundos que hoy día intentamos unir de algún modo en base a una solución transformadora, pero que haga un puente, haga una transición entre un escenario de mucha pérdida económica, pero además de necesidad, porque hoy día hay casi 3 millones de usuarios en el sistema ISAPRE, muchos de los cuales no pueden quedar abandonados a su suerte porque tienen enfermedades catastróficas, tienen cáncer, son enfermos crónicos. La gente que se ha ido de las ISAPRE, es bueno decirlo, es gente joven, es gente menor de 35, según todos los datos, porque hay gente que siente el castigo de un precio exagerado y usa muy poco el sistema, porque Sí, es tan sano. O sea, claramente ese descreme se da en forma natural, pero no va a ocurrir lo mismo con la gente que sí depende exclusivamente de su plan de salud. Claro. Senador, en lo concreto y con este contexto que estamos conversando, le hago la pregunta. ¿El proyecto de ley corta presentado por el gobierno que se está conversando, que se está discutiendo, soluciona, es bien complicado el problema, pero soluciona en parte la situación que usted está conversando aquí? La ley corta es un buen instrumento para adecuar fallos judiciales a un escenario futuro. Claro, porque recordemos que el proyecto de ley corta lo que hace es, la Corte Suprema dice, usted tiene que pagar esto porque fue un cobro indebido, y lo que hace el colegislador en este caso es hacer cumplir un fallo judicial. Pero obviamente aquí lo que se tiene, y eso es el trabajo que ustedes han estado desarrollando, es que se cumpla, eso no hay ninguna discusión, pero que no se caiga el sistema.
Bueno, y por lo mismo hay una modalidad nueva de cobertura de FONASA que se propone en este proyecto de ley que es muy interesante para la clase media, para gente que gana entre 1 o 2 millones de pesos y que tiene que tomar un camino porque obviamente no quiere ir a un hospital, pero tampoco se siente digno, ¿verdad?, en un sistema de ISAPRE que le cobra todo. Y por lo tanto, lo que no puede pasar es que la ley corta se quede corta, para decirlo en buen chileno. Vale decir que no logre asumir la magnitud de la crisis que hoy día vivimos y por eso le hemos pedido al gobierno que tome con la misma fuerza y dimensión que la reforma de pensiones la necesidad de iniciar, no digo terminar, pero iniciar un cambio y una reforma del sistema de salud que permita destrabar este conflicto hoy día entre la complementariedad público-privada con una columna vertebral pública, porque ahí está el 80% de la gente. ¿Con las ISAPRES? Con una modalidad de atención privada que seguramente no va a ser en el esquema ISAPRE, va a ser probablemente en un esquema de seguros complementarios o alternativos que no tengan estas primas inflacionarias, que no tengan la letra chica, que no haya 40.000 planes como había hasta ahora, porque ese sistema ya se ha ido agotando. Perfecto. ¿Es factible llegar, le pregunto, senador, a un acuerdo en el Legislativo, en el Congreso para esto? Se lo planteo porque desde la oposición, porque esto... las cosas se aprueban o se rechazan con voto. Desde la oposición se dice aquí lo que el gobierno está es aprovechando una situación para quedarnos solamente con un sistema de salud público, en este caso FONASA, que habría que reforzarlo casi con nitro, digamos, porque obviamente tiene sus propios problemas y no se podría eliminar lo que es el tema de la ISAPRE, pero que desde la ideología, aquí lo que el gobierno, son las palabras de la oposición, no mía, estaría justamente buscando esto. Miren, yo creo que a nadie le conviene que hoy día colapse un sistema de salud que tiene como en efecto cascada a las clínicas privadas que atienden a 5 millones de personas del FONASA y que perjudicaría las listas de espera que ya son un problema enorme, ¿verdad?, en el sistema público. O sea, yo creo, ni veo tampoco que la oposición ande buscando agudizar una crisis, pero sí creo que ni vamos a estar en un sistema de salud privado semejante a la ISAPRE que ya se ha ido agotando, ni tampoco con un prestador público único, porque traspasar, imagínense, 3 millones de personas al FONASA de la noche a la mañana sería catastrófico. Por lo tanto, teniendo un vector público fuerte, que es la atención del FONASA, pero con clínicas privadas que ayuden, que colaboren, que se complementen, como fue en la pandemia, que funcionó bastante bien, el mando único estatal sobre clínicas privadas y hospitales. La reintegrar. Pero al mismo tiempo hacer un diseño que permita salir de este momento tan complejo, porque los números son muy difíciles de poder soportar por cualquiera, y a la vez la condición de injusticia que se ha vivido, que por fin se cierra con estos fallos de la Suprema, tiene que tener una traducción práctica. O sea, la gente que está en el mundo privado, en las ISAPRES, también dice, bueno, yo no quiero irme a FONASA, quiero que me mejoren en lo que estoy, no quiero que abusen de mí, pero también quiero tener grados de libertad para decidir qué voy a hacer y no sentirme empujado o expulsado, ¿verdad?, de un sistema a otro. Ese equilibrio es el que creemos que sobre la base del inicio de una reforma de salud un poquito más a fondo ahora, agregado a la ley corta, podría destrabar esta situación y hacer, por lo tanto, que tengamos un nuevo objetivo de trabajo que sea que la complementariedad público-privada funcione de una vez por todas en nuestro país. ¿Y usted, en las conversaciones que ha tenido con la oposición, también con el gobierno, está más optimista al respecto? ¿De que se concrete, digamos, algo? Porque yo veo un buen ánimo en la mesa técnica, que lleva 2 meses, que están todos los sectores sentados. Claro, el problema cuando hay buen ánimo en la mesa técnica, pero en la mesa política hay... Bueno, por eso es que le hemos pedido a la ministra de Salud que se involucre, por intermedio de ella, el comité político, la moneda, el Ministerio de Hacienda en plenitud, porque aquí sí que se requiere una cirugía mayor. O sea, la ley corta, como está, ayuda, pero no resuelve enteramente todo lo que está de por medio a la luz del escenario judicial y financiero. Entonces, por ejemplo? Hay que hacer indicaciones, hay que buscar una transición. A veces las leyes, los artículos transitorios se miran en menos, pero aquí los artículos transitorios van a ser la clave, porque es el puente entre el presente y el futuro próximo. Sí. Y eso es lo que la gente necesita como certeza, que es el gran dilema que hoy día le enfrenta a la ciudadanía en Chile. Sí, pero los transitorios son bien elegantes, lo aprendí bastante con el primer proceso constitucional, la propuesta ahora también lo estamos viendo, por hacer un símil, digamos, en ese sentido. Senador Castro, nos quedan algunos minutos, quiero llevarle a otros temas, justamente la política, y aprovechando lo que usted decía, cirugía mayor. ¿También se necesita una cirugía mayor en el gobierno, un cambio de gabinete, por ejemplo, tras la salida del ministro Jackson? Mire, la salida del ministro Jackson fue bastante dolorosa y difícil para el gobierno, para el presidente, todo el mundo lo ha percibido. Es un gesto que tiene que ser mirado desde la oposición como la posibilidad de retomar el diálogo. A lo mejor no va a ser un acuerdo pleno de la noche a la mañana, pero sí un diálogo en torno a aquí,
a tener... Es como haber sacrificado a alguien por llegar a Lo que pasa es que sacrificio político. el exministro tenía un valor emblemático en cuanto a ser constructor del Frente Amplio, propulsor de la candidatura de Gabriel Boric. O sea, tiene un sentido de largo aliento que obviamente es muy trascendental. Bueno, esa situación que ha sido dolorosa y compleja abre y libera de alguna manera posibilidades para buscar un nuevo entendimiento respecto a las pensiones, respecto a la salud que estábamos hablando y respecto al llamado pacto fiscal o reforma tributaria. Todo esto va a depender de no extremar posiciones. Yo espero que esta semana, que es de distrital, ¿verdad?, que no es de acción legislativa en el Congreso, podamos decantar lo que está sucediendo y ver el camino futuro. El gobierno podrá, el presidente en cualquier momento hacer cambio de gabinete cuando lo estime, pero yo creo que en la hoja de ruta hay que tener dos consideraciones. Una es cómo hacer un buen control de daño del caso Fundaciones, que ha estado muy vivo y que lleva 2 meses ya, va a completar en estos días. Y segundo, respecto a estas reformas sociales que están trabadas todavía en el Congreso, la de pensiones y la del pacto fiscal que, recordemos, fracasó en marzo y tiene que tener un nuevo momento en que, si vamos a hablar de impuestos, sea de manera realista y sea también en condiciones favorables para que haya votación suficiente. Sí. De lo contrario, es muy difícil hacer reformas. En este escenario, senador, ¿usted ve en riesgo la figura del ministro Montes, por ejemplo? Desde algunos sectores se hizo, bueno, si tuvo que caer la figura del ministro Jackson, si uno va al tema convenios propiamente tal, el ministerio que está más complicado, todo el sistema, todo el gobierno, lo reconozco, pero el que sale más en el día a día en estos casos es justamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es cierto, porque ahí debutó el primer caso, sin embargo... Y concentra una gran cantidad de casos, dejando los de los gobiernos regionales aparte. Digamos. Sí, pero finalmente son dineros públicos. Entonces, hoy día hay 47 fundaciones investigadas por el Ministerio Público. Hay un proceso en que el nivel de magnitud de daño tiene que ser bien resuelto por el gobierno. Yo creo que en un momento cuando se dijo Montes y Jackson, Jackson o Montes, en fin, yo creo que eso se despejó, quedó claro. Y si hay un cambio de gabinete, cuando sea que lo estime el presidente de la República, tiene toda la libertad de hacer lo que él estime. Porque la oposición le cobró cuentas pasadas al ministro Jackson. O sea, sabemos, y esa historia yo creo que no estamos cometiendo ningún desacierto. Ese factor se ha disipado. Ese factor ya no está presente, no es una piedra de tope, como lo fue, y ellos mismos, incluso la UDI, recordemos, el 20 de julio mandó una carta exigiendo en 48 horas la salida del ministro Jackson. Sí. O sea, ¿qué argumentos quedan ahora? ¿Qué excusas pueden quedar ahora para sentarse a conversar? Yo no las veo, y creo que este es un tiempo en que el país necesita unidad de propósito, particularmente cuando vamos a llegar a fechas emblemáticas el próximo 11 de septiembre, donde no queremos que se acabe el diálogo democrático. Ahora, la misma UDI decía el tema del ministro Jackson, ok, pero aquí no vamos a aprobar propuestas refundacionales, palabras del presidente de la UDI, senador Macaya. Muchas palabras se pueden decir, está claro, pero más allá de los discursos, en la práctica, que no sean responsables del quiebre del diálogo quienes ya tienen señales concretas del gobierno, porque ellos mismos le adjudicaron al exministro mucha responsabilidad, él ya está fuera del gabinete y por lo tanto ya no hay razones para que no haya posibilidad de dialogar. No hay excusa, el acuerdo, no hay excusa, el acuerdo ya, yo no digo que el acuerdo se cierre de la noche a la mañana, pero la posibilidad de dialogar no puede estar clausurada, ¿verdad?, por las decisiones que el gobierno está tomando, que son para abrir justamente ese espacio. Bien, senador Juan Luis Castro, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí. Encantado, Nicolás. Muy bien, hasta luego. Gracias.